Muy bien, bueno, seguimos entonces como les habíamos prometido. Bueno, sigue después los resultados, que lo decimos al final. Por mí, Sí, sí. Sí, que sigue abierto un sigue ratito abierta la encuesta. Mientras ¿Palo y palo tanto, entre quién? Messi. Entre Messi, Maradona y Moreno. y sí, sí. son dos Del choques de grupo de la titanes. muerte, boludo. Así que vamos a esperar a que ese balotaje adelantado se defina. Mientras tanto, como les habíamos prometido, música de misterio, por favor. Música de... porque ahora se viene una cosa que no tenemos ni idea de para dónde puede salir. Momento sorpresa. Momento totalmente sorpresa. La columna misteriosa a cargo del señor Lomo Grossi. ¿Qué mirás? Te miro los apuntes. ¿Querés que, Uy, querés que quedaron spoilee? juntos. Nah, Oh, cierto No de que cuando nuevo. se sientan al lado... no dije nada, boludo, y me está peleando. Yo no fui, él empezó. Bueno, no, fanático declarado de los hongos, yo, así que hoy les voy Ajá. a hablar de un hongo en especial. Cladosporium sphaerosphermum, o mejor conocido como hongo de Chernobyl. Pensé que Ajá. cuando leí hongo de Chernobyl pensé que era el hongo nuclear. ¿Cómo El no? que hace la Ah, bomba, como el el que que hace hablamos la con Benito. bomba... Voy a hablar de radiación ahora que no está Benito, porque si digo alguna Te da huevada. vergüenza. No te Claro, puede corregir. No me pueden corregir, nadie se entera. No, porque. No, todas mis columnas nacen del salpicón, era mi salpicón de la semana pasada. Claro. Y bueno, hay que reciclar. Y todos tus salpicones son columnas. Son columnas... No, el salpicón hay que extenderse, porque si no es leer títulos. Sí. Y no, Ah. hay que. Bueno, Discusión Después- de producción. Bueno, de última, chicos, si quieren lo discutimos después afuera del aire. claro. Bueno, año 91. Lo encuentran, en realidad al hongo ya se lo conocía, lo encuentran en las tuberías del reactor 4 de Chernobyl. Recordemos que el reactor 4 fue el que hizo Caput. Ajá. Y descubrieron una de las características de este hongo, que es radiotrófico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Trofía del griego, no sé, relativo a la alimentación. Empieza a decir, como que sabe y no sabe. Y no sé. No, bueno, relativo a la alimentación y radio de radiación, no sé, como que se alimenta de la radiación. Ahí va. Es igual, es como un abuso del lenguaje, porque en realidad ya vamos a explicar más adelante. En un proceso similar a lo que es la fotosíntesis, digamos, o sea, aprovechan, recordemos, los organismos fotosintéticos aprovechan la energía lumínica Sí. a través de los fotosistemas y la cadena transportadora de electrones, transforman esa energía lumínica en energía química. El sistema no se conoce bien todavía, pero es algo similar. Lo que producen estos hongos es un pigmento, melanina, más precisamente eumelanina, es el mismo pigmento que nos da la coloración oscura a nosotros, a los animales que tienen esta sobreexpresión de melanina, como por ejemplo las panteras negras. Nosotros ya habíamos hablado Con el hombre de Marte. con Marte, muy bien, muy bien. Siempre vuelve el hombre de Marte. Siempre vuelve el hombre de Marte. Que no iba a tener melanina. Iba a ser Iba a medio ser lampiño, me gris. acuerdo. No, posiblemente utilizara otros pigmentos. La Claro, columna de bueno. Marte estaba basada sobre todo en el impacto biológico que iba a tener, ¿sí? El cambio de las costumbres, ¿no? De los hábitos de ser un colono en Marte sobre nuestra biología, ¿no? Sí. Y uno de esos casos era la alimentación. No todos las plantas, en el caso de que se hagan invernaderos, no todas las plantas son propicias para crecer en el suelo marciano porque no tienen todos los minerales o tienen de más, etcétera. La zanahoria, por ejemplo, era un caso, una de las plantas que puede llegar a crecer con suelo marciano. Y ahí hablamos de los pigmentos, ¿no? Que el beta, bueno, el pigmento de la zanahoria. Que yo no sé si a alguien en el chat o a algunos de ustedes les pasó, pero a la gente le pasa cuando comen mucha zanahoria, que cambian un poco y se ponen en tonalidad naranja. A mi hermana le pasó, Caro, le mando un saludo, no sé si nos está viendo, antes nos miraba, no sé si sigue en esa. Estaba como cambiando la alimentación y estaba comiendo mucho zanahoria. ¿Se anaranjó, decís vos? Sí, sí. Nah. Y el... No, en serio, boludo. Y Por eso a la gente cuando se quiere broncear le dicen que coma... se pone beta-caroteno, sí, en el bronceador tiene beta-caroteno.
Pero tenés que comer una cantidad un poco inusitada de zanahoria. No, o sea, depende de la gente, digamos. Y capaz si comes Eh, todos los días. Claro, sí, comía todos los días. Y el zapallo ese, o calabaza, creo que el zapallo ese verde que es muy naranja adentro. No es y se le ponían las manos naranja. Era terrible, boludo, en serio. Parecía un Simpson, digamos. Parecía que tenía hepatitis. Wow. Y bueno, hay gente que le pasa. Bueno, la melanina, este pigmento que produce el hongo, tiene dos funciones. Por un lado, proteger, de hecho a nosotros también nos protege, como dijimos, en las plantas el betacaroteno es uno de los pigmentos que absorbe en otras longitudes de onda que también protege a la planta de la radiación. El oso polar no tiene melanina, por ejemplo. Y no, es todo blanco, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, o sea, no te voy a mentir. Y la otra, bueno, en este caso actuaría como un transportador electrónico en este sistema que no se conoce bien cómo funciona. Apuestas, se abre la casa de apuestas. Bueno, ¿A quién? ok, me encanta, es lo que más me gusta. Bien, vamos a lo bueno, vamos. A lo bueno. ¿A quién le pudo haber llegado a interesar esta cualidad de este hongo? ¿Una persona en particular tenemos que decir o un colectivo? A algo, no sé. ¿A quién? A los chinos. A Estados Unidos. A Elon Musk. Bueno, van rumbeados. A la NASA. A nuestros queridos amigos de la NASA. Yo estaba más cerca. Puede ser Elon Musk igual. Soy peleadores. Ah, no, vos dijiste de Estados Unidos. Está bien. Por eso. Sí, estuvo más cerca de ellos. Bueno, cuando hablamos en esta columna de Marte, yo les nombré una sigla. Vieron que una de las... Una de las... No digas cosas muy difíciles que después a fin de año No, nos no. cagan. ¿Por qué? En el streaming. Ah, no. Claro, cuando hagamos el juego, Una de las fascinaciones de los yankees son, primero, el cheddar. también, y usar unidades de medida. Exclusivas. Uf, ni me saques Sí, sí, ese sí. tema, porque ya sabes cómo me pone. Claro. Pies, Fits. pulgadas, Yardas. yardas, Millas. millas. O sea, que no son las de Fahrenheit, que no son las Claro, del sistema claro. universal. Se O hacen los distintos. internacional. Otra Así- de las así les va. fascinaciones de Galones. Otra de las fascinaciones bueno, esa no sé igual si... Sí, cuando eso- cargan nafta, cargan galones, Sí, en no los cargan jugos, las litro. leches compran galones. Ok. Otra de las fascinaciones de los yankees son las siglas. ¿Sí? Todo es una sigla. NASA, Mm. el país es Eso una me sigla. gusta, eso me USA. gusta. Yo les había nombrado una sigla que es ISRU. Nosotros somos PEF. Claro. Claro. Lo usamos bastante, de Está hecho. bueno. Tendremos que usarlo más. ¿En dónde? En, Acá. en el día a Para día. el afuera. En- Porque lo usamos entre nosotros Claro. nomás. Bueno, la sigla, vamos a la sigla. ISRU, que significa la utilización de recursos in situ, ¿no? En el lugar. Habíamos hablado, o sea, ir a Marte es un problema, el espacio es un problema. No solo el vacío, ¿no? Sino la capacidad de transportar cosas. Marte Claro. Claro. Habíamos dicho, ¿no? Que Está lejos. dura Tenés que llevar todas aproximadamente... cosas deshidratadas, hidratarla y que se inflen. También porque ocupan menos espacio, claro. Liofilizadas, sí. La distancia entre Marte era aproximadamente 3 años, más o menos, no me acuerdo. De viaje. Claro, Ah, eso sí, en no el... es tanto. No. El tema es que sí, tenés o que sea, comer, tenés que tener claro. todo preparado para esos 3 años ahí Eso. adentro. Todo lo que lleves Y es después para de llegar, 3 ¿no? años. Y después cuando llega, ¿qué haces? Y cuando O sea, llegas, 6 años. claro, Yo ya me olvidé lo que tenía que Y tenés, hacer. Claro. tenés que llegar primero. ¿no? tenés 3 de viaje y después tenés que esperar para que lleguen más cosas. Claro, ese es el tema. O sea, esa distancia, ese tiempo de 3 años es cuando la Tierra y Marte están más cerca, lo más cerca posible. Después, a medida que siguen su órbita alrededor del Sol, Se se van van alejando. alejando. Claro. Y no sé, como no están sincronizadas, digamos, no sé cuánto tiempo, creo que eran 20 y pico de meses. O sea, Se vuelven 2 a- años hasta que se vuelvan a coincidir. Entonces es un tema. O sea, vas con lo mínimo y tenés que aprovechar todas las cosas que tenés ahí. Ahí es cuando yo les contaba que la biotecnología parecía como una potencial solución por el hecho de que podés cultivar microorganismos, ¿sí? Dígase bacterias, dígase proteínas como fuente de alimento. Era la alternativa a la invernaderos. Claro. Bueno, el mundo de los microorganismos dijimos que ya es fascinante de por sí solo.
más con las técnicas, el desarrollo de técnicas biotecnológicas que permiten, ¿no?, alterar el DNA para sintetizar lo que nosotros queremos. En este caso, un escudo antirradiación, así como suena. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mandaron una cajita de Petri con el hongo a la estación, a la ISS, otra sigla, A la estación espacial. a la Estación Espacial Internacional, en algo lo que nos recuerda al Blob, ¿se acuerdan? Sí. Este protista que Sí. La no prim- solo diseñó, claro, La primera salpicón. uno de los primeros, sí. De hecho quedó la música del salpicón, quedó. Claro. Musicaliza el salpicón. Diseñó, ayudó a diseñar el metro de Tokio, el diagrama. Bueno, y mandaron esta cajita de Petri allá y observaron que... ¿Para qué es una cajita de Petri? O sea, Ah, boludo, ¿no tuviste química en la escuela? si el programa seguro, pasa, pero- la otra vuelta me dijeron que... La cajita de Petri es... Una cajita, Petri se llamaba el dueño. Ah, Y el chabón ahí guardaba los compuestos químicos y las cosas que quería... Que, Está bien. que no se contaminen. pero Mira, es una caja que protege. Que de es un vidrio. recipiente De que vidrio. puede ser de vidrio o de plástico, redondas o circulares, que tienen una tapita y ahí va un medio de cultivo, se pone algo y ahí crece. Ah, está bien, está ¿Cómo bien. es la vacuna? ¿Cuál? Ay, boludo. La Que la antirrábica. descubrieron porque se le metió ahí sin querer. No, el antibiótico penicilina. Es la penicilina. Claro, hay muchas, sí. Hay una anécdota o una posible historia que dice que se les estaba comiendo un sándwich y se le cayó un cacho de pan adentro del cultivo. Otra dice que se fue de vacaciones, dejó la Claro. caja afuera de la heladera, de todo, entonces creció cualquier cosa y crecieron hongos. Ahí estamos viendo una caja de Petri. Bien Toma. segundo. Sí, no, el tipo está en todo. Dice que creció un hongo, porque la produce un hongo o algún género de hongo, familia. Y en ese generó un halo, digamos, en un círculo en donde no crecieron bacterias. Porque algunas bacterias eran sensibles a ese antibiótico. Bueno, la microgravedad, o sea, no se vio afectado por la microgravedad. Nosotros habíamos dicho que a nosotros nos afecta la microgravedad, genera problemas, debilitamiento muscular, articulaciones, debilitamiento de los huesos, todo lo que es, ¿no?, los fluidos corporales, sobre todo donde hay capilares finitos, venas chiquitas, digamos, sobre todo los ojos, que genera problemas de visión, jaquecas, incluso a veces puede alterar estructuras. Hablamos también de la relación entre las estructuras y las proteínas, en las funciones. Si se altera la estructura, puede alterarse la función. Entonces, no solo se creció bien con la microgravedad, sino que creció mejor, ¿sí?, En Marte. en la estación espacial. En la estación Ah. espacial. La favoreció inclusive. Claro. Si en la Tierra tarda 14 días en alcanzar la velocidad máxima de crecimiento, ¿Qué era el hongo este? el hongo. Bien. Claro, Sí, sí, el hongo hongo en la de Chernobyl. estación espacial lo creció mandaron mejor, allá, creció mejor Que en Chernobyl. que en Chernobyl. Que en la Tierra. que en la Que en Tierra. la Tierra, bueno. Si tardaba 14 días en alcanzar la velocidad máxima de crecimiento, en la estación espacial tardó solo 2 días. Ah, Tomá. 7 veces más rápido, una locura. Claro. Se cree que es por los niveles de radiación. Medio alienígena la cosa esa. Claro, te asusta más Claro, que el blob. claro. Sí. ¿Qué pasa? Los niveles de radiación, o sea, los rayos cósmicos están compuestos por distintos tipos de radiación. Los rayos cósmicos. Regula cero. ¿Por qué? Lo desautoriza ahí. ¿Cómo regula cero? Pero se dice así. ¿Me estás diciendo regula cero? Estoy con vos. Sí, Yo estoy con te lo vos, acaba de boludo. decir. Estoy con vos. No, pensé que me estabas diciendo. Está bien. No, se dice así. Bien a mí. No, sí, se dice bolacero también. Está bien dicho. Están compuestos por distintos tipos de radiación, ¿no? Ionizante, no ionizante. Acá es porque yo le preguntaba a Benito lo de si los trabajadores estaban expuestos a una radiación especial, digamos, Sí. o no, anómala para un promedio. Es que yo tenía el dato que un humano promedio en la Tierra, entre 2,4 y 6,2 milisieverts, es una unidad, no importa. Que bueno, recordemos, ahora que me decís bola cero, que de lo que nos protege de la radiación, de los rayos cósmicos, es principalmente no el campo magnético de la Tierra, y sino también la atmósfera. Entonces tenemos, como dice Benito, comer bananas, la radiografía de rayos X que te haces, eso Sí. también, viste que hay un límite. Claro. Sí, Sí. a Marie Curie, pregúntale. Bueno, también. Volar en avión también. Sí, o sea, disminuir la Usar altura de... auriculares de Bluetooth. Eso no lo tenía. El microondas.
Comer cosas calentadas en microondas. Bueno, no sé si tanto comer, pero... Pero meterte adentro Claro. de uno. No, vieron Meter que... la cabeza dentro de uno y ponerlo a funcionar. Vieron que el microondas viene con como con granulitos, Sí, como sí. una reja. Y eso es lo que te Amianto. protege. No deja pasar Ah. por la longitud. Bueno, no importa. Bueno, pará, el tema es que como le sacás toda esa protección que tiene, porque lo sacaste de la Tierra a la radiación, la recibe mucho más y crece mucho más rápido, ¿no? Claro. Por eso crece en Chernobyl. Claro. Claro. Y ahí lo descubrieron esa... Y si esa lo sacás cualidad. de la Tierra, también. Claro, Hay mayor radiación. Esa es la explicación al menos esa es la que... hasta ahora. Claro. Porque un cosmonauta... Me encanta el A la mierda. cosmonautas. Un me encanta ruso. el término cosmonauta. Es mucho mejor que Es más astronauta, épico. sí. Sí. Recibe a lo largo... Esto, ¿no? 2,4 y 6,2, un humano promedio, a lo largo de un año. En la estación espacial, 144. La mierda. ¿En cuánto tiempo? En un año también. Es mucho. Entonces, Pero pará, Por eso van poquitos meses. No, está en años, sí. ¿Y no se mueren? Y sí, No, pero no. te morís habiendo vivido en la estación espacial. Vos decís que vale Sí, para mí sí. la experiencia. Para mí sí. Ya voy a hablar cuál es el límite más adelante, creo. Cuando, Pero no es acumulativa. Sí. Sí, sí. Ah, por eso. Bueno, el experimento fue eso. O sea, llevaron la cajita de Petri, le pusieron un sensor, todo estandarizado, todo bonito, para que... Claro. Todo Bueno, lo último barato de y lo bonito. último. ¿Cómo? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Hay algunas salvaciones. El sensor medía solo radiación gamma. Sí, radiación gamma es la radiación que recibía el doctor Bruce Banner para transformarse en Hulk. Es la que está en algunos... acá está, bueno, que está de Benito. Eran todas... Depende del reactor, ¿no? Pero los rayos cósmicos tienen un tipo de partículas de alta carga y energía, que es como la más potente de todas. Y el sensor solo medía la radiación gamma, digamos. Sí. O sea, no hay manera de saber cuánta radiación le llegó al hongo, cuánta absorbió, sí, cuánta gamma absorbió. Claro. Entonces, haciendo algún tipo de salvaciones, aproximaciones, bueno, llegaron a un número y aproximadamente esta cajita, el espesor de 2 milímetros de hongo, cubre el 0,84% de la radiación que recibe. Y el... No entiendo qué significa. O sea, eso. recibió casi todo. No, nada. 0,84. No, 0,84 cubrió. Cubrió la caja. Claro, casi. Por eso, recibió... 2 milímetros, claro, es lo que cubre eso. ¿Entendieron? ¿Estamos No, bien? no, yo no. A la caja medio que sacala de la cuenta porque has sido cuenta que no resistió nada. Cubre el 0,80. ¿Qué cubre? Que impide, o sea, Que pantalla impide que llegue. y al sensor le desvió, digamos, o sea, cubrió al sensor de 0,84% de la radiación. Claro, entonces está bien lo que dice Ref. No Casi importa nada. para nada. Casi nada. Bueno, volvemos a los residuos in situ. Es como que estuvo al aire libre. Prácticamente. Sí, o sea, poco, o sea, igual 2 milímetros de espesor, digamos. O sea, depende del espesor, obviamente. Entonces, volviendo a los residuos in situ, el hecho de aprovechar los recursos, en la columna de Marte yo les contaba que en relacionado a la vivienda, una era vivir bajo tierra, la otra, estas casas impresas por 3D, con una especie de hormigón hecho con barro, heces, orina. Entonces se preguntaron, ¿nos sirve este hongo? Y ahí están los datos de los números. Sacaron las cuentas y, bueno, el Marte la radiación es mayor porque es más chico, el campo electromagnético es menor, la atmósfera es menos una cagada, densa, claro. mayor radiación en la superficie marciana. Una estructura construida con suelo marciano, 1,28 m necesita para cubrir la totalidad de la radiación sobre el suelo marciano. ¿Sí? ¿De espesor? De espesor. Una banda. Una banda. Como un esquimal, más o menos. Sí, más. ¿no? Más. O sea, una pared así de gruesa. Claro. Del hongo, ¿sí? Una estructura hecha con este hongo, 2,32 centímetros De ancho, de espesor. de espesor. Es un montón. Sí. Lo que hicieron estos investigadores también, mezclar melanina y suelo marciano, melanina, el pigmento que genera el hongo, y redujeron el espesor hasta 1 metro. Pero bueno, volviendo. No, pensamos, 2 metros, 2 metros de cultivo de hongo es un montón, 2 metros casi Y y sí. medio. Más ¿Cómo? lo que después tengas que hacer de
Eso es de espesor, más lo que necesitarías De alto. Bueno, de sí. alto, claro. Sí, pero bueno, claro. Sobre todo porque una idea también era ponerla como de escudo de nave, digamos. Si vos podés poner, no sé, unos tantos centímetros alrededor de la nave, del lado de adentro, ¿no? Todo eso forrado de hongos. Claro. Es raro el hongo lo que está diciendo. No, pero se pensó. Hongos muertos. No. O hongos viviendo. O sea, cultivarlos cultivos, en sí. el borde de la nave. Pues se alimentan de la radiación. Está bien. pero- La energía, sí. ¿Qué pasa? Si estamos hablando que 144 es por año, que recibe un una cosmonauta, persona, claro. 3 años son arriba de 400, Sí. el límite es de 1000 aproximadamente. Yo esto lo busqué medio así nomás. Ah, vas, no volvés. Para Estados Unidos, el límite es de 1000. Ah, para otros países es otro el límite. Y eso de regulación depende, claro. No sé, como ¿1000 qué? 1000 milisaviert, esta unidad de radiación. Ah, Para que se den una idea, en Fukushima, el trabajador que más recibió fue alrededor de 680.000 milisaviert. Ah, un montón. Acá mi hermano, le mando un saludo, me mandó un hilo de Twitter, una vuelta, de uno de los trabajadores de Fukushima, de los que creo que habían sobrevivido 3, no sé bien, se murieron algo. Y el tema es que había mucha presión porque sobreviva, o sea, políticos, todo Japón quería que esa Sí. persona viva. Sí. Entonces le hicieron pasar un calvario, está en la foto, eso es lo peor. Ah, sí, sí. Ah, Y ves todo era una bolsa. no lo dejaban morir. No lo dejaban, No, era, era un una, cadáver viviente. era una bolsa de tripas y no tenía Ah. ni piel en un momento, ¿no? Qué hijo Bueno. de puta. Y bueno, en Chernobyl, entre 7 y 16 millones. Eso Bueno, a eso ya. calcinar. Bueno, más allá de cuál sea el futuro que le demos a este hongo, que evidentemente como escudo por ahí está a 2 metros, no tiene mucho potencial. Capaz se puede sintetizar o algo así. ¿En qué sentido? Que se pueda hacer algo con la base de ese hongo para que no necesite 2 metros y necesite 20 centímetros. Con otros, hacer un compuesto Claro, con otras Utilizar cosas. la melanina, claro. Claro. Claro, por eso hacían la mezcla de melanina con el, Claro. con el suelo. Puede ser. Pero porque destacar el potencial uso que tiene el hongo, incluso para las misiones, la Luna, a mí nos contaba de... ¿Y comerlo no probaron? ¿Pegará? yo estaba pensando No, es eso que es también. un hongo... No que pegue, pero que proteja de la radiación. Es un Por microorganismo. No creo que lo podamos comer, seguramente nos haga mal. Claro, por ahí te irradia, comerlo. Claro, por ahí Pero- está tan lleno de radiación que... que te hace inmune. Claro. Sí, debe funcionar así. O que te da algún Seguro. tipo de superpoder. Claro. No, pero Todos los cómics de Marvel arrancan más o menos así. Con radiación. Radiación, claro. El hombre radioactivo con los desechos, sí. Bueno, las ventajas que puede utilizar cualquier fuente de carbono, es decir, para crecer. O sea, como fuente de carbono utiliza cualquier fuente de carbono y sí la energía de la radiación. O sea que cualquier desecho de estos colonos podría funcionar para que este hongo crezca. Es autosustentable justamente porque utiliza la energía de la radiación. No ocupa espacio, podés llevarlo en cajita. En el bolsillo de la liofilizado dama. Y después lo haces crecer. Y se autorrepara, si en caso que hicieran alguna estructura, si se daña, Eso es buenísimo. Crece de vuelta y listo. tenés que esperar que crezca nada más. Y no tenés que esperar mucho, seguro. Va, depende de qué tan Y está dañado creciendo a su pero máxima justamente la cualidad, es esa, que, Es 7 veces más rápido que en Chernobyl. y no le afecta la microgravedad, o sea, esas cualidades para crecer. Es más, por esto venía lo del tripulante inesperado, este hongo ya habita en el interior de alguna de las naves espaciales que circulan alrededor de la órbita baja de la Tierra. Epa. ¿Y cómo llegó ahí? Bueno, nosotros habíamos hablado en bioluminiscencia de la Sí. ubicuidad de los microorganismos, de esta capacidad de estar en cualquier lado, ¿sí? Es más, hablamos de que los mosquitos del metro de Londres se Sí. esparcieron por todo Sí. el mundo. En eso estaba pensando. Imagínense un microorganismo que tiene la capacidad de reproducirse por esporas, o sea, millones de semillitas que se esparcen en el aire. Llegó, se instaló. Bueno, su mejor capacidad igual es el hecho de transformar la energía de la radiación en energía química. Porque le posibilita la capacidad, o sea, de ingresar energía a un ecosistema. O sea, misión de Marte, misión de la Luna, están instalando una base, llevas a este hongo, lo haces crecer, generás un ecosistema en el que
esa energía química a través de otros organismos, ¿sí? Nos genere un producto que sí podamos consumir, Claro. por ejemplo. O sea, el intermedio. No el hongo directamente, pero alguna otra Claro, cosa. Exacto. Y eso. Porque, o sea, recordemos, nosotros somos organotrófos, es decir, utilizamos la energía, dependemos de los organismos fotosintéticos. Sí. ¿Sí? Nosotros, o sea, organotrófos consumimos compuestos orgánicos, dependemos de que esos compuestos orgánicos los sinteticen otros organismos. De que otros Claro. mueran, dependemos. También. Mira si la clave para ir a colonizar Marte está en el accidente de Chernobyl. Eso es lo que iba. Y ¿Te por eso imaginas? quería, traía, porque mirá cómo de un accidente o algo trágico puede estar el futuro de la salvación de Mirá la si al humanidad. final la Unión Soviética, por acción u omisión, Salvó a la humanidad. salva a la humanidad y nos manda a Sí, Marte. estaría Sería un giro en la trama. el hongo Lenin, ponele. Uy. El hongo soviético. Hay otros hongos que también generan melanina, creo que son 3 en total. Pero bueno, este es el que descubrieron en Chernobyl. Y ahí se descubrió esta capacidad, ¿no? Radiotrófica. Bueno, muy interesante el lomo, ¿eh? Muy interesante. Me gusta que en las columnas del lomo hay continuidad. Es un lore. Claro. Claro. O sea, se va generando como una cosa enciclopédica. Claro. Entonces, nosotros vamos agarrando. Te Sí, tenés porque que- si no te se me tenés hacen- que claro, me remitir hacen a contar, otras si no- columnas Claro. Claro. todo el tiempo.